Imagina recibir una promesa increíble, algo que parece imposible. Para Abraham, esa promesa era tener un hijo en su vejez. Isaac, su hijo amado, era el cumplimiento de ese sueño y de esa promesa que llevaba años esperando. Pero ¿qué harías si lo más preciado para ti fuera parte de un plan de Dios que aún no comprendes y que tengas que entregar algo de esa promesa en un tiempo determinado? ¿Actuarías como Abraham? Abraham había recorrido un largo camino siguiendo la voz de Dios con una fe completamente ciega. Su vida era una serie de pruebas y demostración constante de su fidelidad, siempre confiando en que cada paso estaba guiado. Cuando Isaac finalmente llegó, fue un momento de júbilo y esperanza. Cada risa del niño recordaba a Abraham que Dios cumplía sus promesas, incluso las más inimaginables. Esta historia no solo habla de la fidelidad de Abraham, como normalmente se enfoca. Para mí habla más de la verdadera fe, no de la que se tiene solo para pedir, sino esa fe que aún en el momento más difícil siempre está dispuesto a seguir el camino que se le ha trazado. Aquella fe que entrega, aquella fe que te hace cumplir propósitos en tu vida. Desde el principio, Abraham enfrentó desafíos que pusieron a prueba su fe. Cuando Dios le ordenó salir de su tierra natal hacia un destino desconocido, ¿Abraham qué hizo? Obedeció sin cuestionar. Dejó atrás la seguridad de lo conocido, emprendiendo un viaje hacia una tierra que aún no había visto, impulsado únicamente por la confianza que había en las promesas de Dios. Durante su viaje enfrentó el hambre en Canaán, obligándolo a descender a Egipto, y allí su fe nuevamente fue desafiada. Cuando decidió decir que Sara, su esposa, era su hermana por miedo a que le mataran. A pesar de sus errores, Dios continuó protegiéndolo y guiándolo. Una vez más vemos cómo lo imperfecto puede cumplir propósitos enormes en el camino de Dios. Esto es algo clave para siempre volver a levantarnos de nuestros errores. A lo largo de los años, la promesa de un hijo parecía cada vez más lejana. Sara, su esposa, también dudó e incluso sugirió que tuviera un hijo con su sierva Agar. Y así nació Ismael. Pero Dios dejó en claro que la promesa se cumpliría a través de un hijo con Sara. Cada prueba fortalecía a Abraham, moldeando su carácter y profundizando en su relación con Dios. A pesar de los retrasos y las aparentes contradicciones, Abraham siempre se mantuvo recto con esa fe inquebrantable. Debemos alejarnos del pensamiento cortoplacista en nuestra vida. Nada que valga la pena en este mundo llega de la noche a la mañana. Todo se construye con esfuerzo, dedicación y disciplina. Y como podemos ver en esta historia, llegar hasta la promesa de Isaac fue un proceso de vida, pero al final pudo tener en sus brazos un tesoro que añoraba durante años. Pero ¿qué pasa cuando ya recibió su promesa? ¿Esa promesa hizo que Abraham bajara la guardia? ¿Que dejara de seguir la dirección de Dios? Entonces, las acciones que tuvo Abraham después de Isaac son tal vez incluso más importantes que las que tuvo antes, porque normalmente caemos después de haber recibido las bendiciones, al momento de acomodarnos. Así que las enseñanzas de esta historia apenas están comenzando. Finalmente, cuando parecía que toda esperanza estaba perdida, Dios cumplió su promesa. Sara dio a luz a Isaac, cuyo nombre significa risa, recordando la reacción de incredulidad y alegría de sus padres. Este milagro fue una confirmación de que las promesas de Dios no fallan y que la paciencia y la fe siempre tienen que ir de la mano. Esto es algo que tienes que recordar para entender la enseñanza más importante de esta historia. En un momento lo entenderás. Isaac era más que un hijo, era la representación tangible de la fidelidad de Dios. Cada día Abraham veía en él la prueba viviente de las promesas de Dios. Este hijo, nacido cuando la esperanza parecía perdida, se convirtió en el centro de la vida de Abraham y de Sara. Abraham esperó mucho, pero recuerda que no solo esperó sentado, él siempre actuaba siendo fiel y leal a Dios, a las enseñanzas que le había dado. Muchas veces aquí es donde nosotros flaqueamos. Esperar en Dios no es estar quieto, es un camino de constante crecimiento donde cada prueba es necesaria para poder mantenernos firmes en nuestras convicciones. Y así, un día veremos las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida. De eso no me queda la menor duda.
Un día la voz que había guiado a Abraham le pidió lo impensable: ofrecer a Isaac en sacrificio. Imaginan la confusión y el dolor que atravesó el corazón de Abraham. Isaac, su hijo amado, el cumplimiento de la promesa debía de ser entregado. Esta prueba desafiaba todo lo que Abraham había conocido. ¿Alguna vez has estado en esta posición? Muchas veces pensamos que lo más valioso que tenemos es lo material y sufrimos por entregar algo de esto. Pero déjame decirte que el día de hoy tenemos algo que, si bien no se compara a esta petición de un hijo, sí hay algo que Dios nos pide y que es sumamente valioso, porque nunca lo vamos a recuperar cuando lo desperdiciamos. Es decir, es algo que se entrega. Es decir, tu tiempo. Esto es de las cosas que más nos cuesta soltar, y más adelante usaremos esto para poder aprender algo muy interesante. Abraham se preparó para el viaje al monte Moriah, llevando consigo a Isaac y a 2 de sus siervos. Cada paso era una batalla interna entre el amor de un padre y la obediencia a Dios. ¿Cómo conciliar el mandamiento divino con el amor por su hijo? Esto es importantísimo y es una pregunta que rara vez nos hacemos en esta historia. ¿Cómo mantenerse firme con una prueba como esta? La respuesta es que no fue algo inmediato. La única forma de enfrentar una prueba tan grande es habiendo enfrentado muchas otras pruebas mucho más pequeñas. Debemos entender que para Abraham, claro que era un proceso difícil, pero no más que las anteriores. Suena raro, pero es la realidad. Él ya estaba listo. El terror viene cuando nos imaginamos a nosotros enfrentando la prueba de Abraham. Tal vez tú y yo no estamos listos, pero enfócate en ver el proceso por el que estás pasando el día de hoy, porque nos estamos preparando para recibir una gran promesa, para recibir algo más, algo diferente, pero debemos estar listos, porque este era el proceso para que Isaac y Abraham estuvieran listos para lo que venía. Y sí, esto no solo se trató de Abraham, aquí también podemos aprender de Isaac. Isaac, inocente y confiado, acompañaba a su padre llevando la leña sin saber que él mismo era el sacrificio, o más bien que él mismo era parte del proceso necesario. El silencio entre ellos reflejaba la confianza y la fe que los unía, pero aún con sospecha, aún con inseguridades, ellos seguían avanzando y firmes en lo que iban a realizar. Un detalle que nos deja ver la fe tan grande de Abraham es que le dice a sus siervos que lo esperen en la base del monte. Él sabía que ellos no estaban listos y serían causante de dudas en su proceso, pero también les dice que esperaran a que él e Isaac regresasen. Mientras caminaban, Isaac rompió el silencio. Padre, tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham respondió con palabras llenas de fe: Dios proveerá el cordero, hijo mío. Esta respuesta no solo tranquilizaba a Isaac, sino que reafirmaba su propia confianza en el plan que tenía Dios en su vida y en la de su hijo. El viaje era más que un recorrido físico, era un viaje al interior de la fe de Abraham. La subida al monte Moriah simbolizaba el ascenso de su confianza y entrega a Dios. Con cada paso, Abraham reforzaba su creencia en que, aunque no entendía el plan de Dios, sabía que era el perfecto. Al llegar al lugar designado, Abraham construyó el altar con manos temblorosas, colocó la leña y ató a Isaac, su amado hijo. Cada acción estaba cargada de amor y fe, un testimonio de su obediencia y confianza absoluta en Dios. El momento más crucial se acercaba. Abraham levantó el cuchillo dispuesto a cumplir el mandato divino, y en ese instante un ángel del Señor lo detuvo, declarando que Dios había visto su fe y no debía hacer daño a su hijo. Aquí podemos aprender dos cosas. Por un lado, la fe y confianza de Abraham, que este acto es muy cuestionable, pero puedo verlo y aprender de él como una representación de cosas que, si estamos dispuestos a entregarlas, siempre veremos cómo no se terminan, sino que será el detonante para crecer en fe y ver promesas que tal vez ya llevábamos mucho tiempo esperando. En esta vida todo requiere de entrega y dedicación. Cada paso hacia el progreso requiere que seamos expuestos a situaciones que nos saquen de nuestra zona de confort, para así darnos cuenta de lo que somos capaces. Y para mí me queda claro que esto sería una prueba que solo Abraham podría realizar, y que definitivamente es algo
que no se va a volver a repetir. Pero por otro lado, algo que me impresiona mucho más es la relación entre Isaac y su padre. Él sabía lo que estaba por ocurrir, pero confiaba tanto en su padre que aún así, estando inseguro de lo que pasaría, él estaba convencido de que sería lo mejor. Es decir, Isaac también estaba listo para seguir el ejemplo de su padre. Abraham nombró a aquel monte Jehová Jireh, el Señor proveerá, como testimonio eterno de que Dios ve y provee en nuestras pruebas más difíciles. Me gustaría que reflexionaras en estas tres cosas: el tiempo, la paciencia y la fe. Muchas veces por la falta de alguno de estos elementos nunca llegamos a nuestro Jehová Jireh, es decir, a ese lugar donde con total seguridad podemos decir: Jehová proveerá. Queremos ser pacientes y actuamos conforme a lo que Dios nos muestra por fe, pero solo por un corto periodo de tiempo. O a veces, todo lo contrario, pasamos mucho tiempo creyendo en Dios y en su camino, pero todo el tiempo tomamos decisiones arrebatadas. O tal vez pasamos mucho tiempo esperando pacientemente, pero en nuestro interior siempre hay dudas y por ello nunca salimos de nuestra zona de confort. Lo que realmente necesitamos es avanzar aprendiendo de la Biblia, superando obstáculos sin actuar locamente, sino siendo pacientes y avanzando en la dirección indicada, aunque no lo entendamos. Y esto se debe hacer cada día, sin plazo definido. Simplemente siempre sigue adelante confiando en tu Padre Celestial. Y estoy seguro que un día podrás decir a este lugar: yo le llamaré Jehová Jireh. Soy Efret Salinas, mil bendiciones y que tengas un hermoso día.